El despertar de la curiosidad. La brisa del río Arno corría suave entre las calles de Pisa, cargada con el aroma de la piedra húmeda y el sonido distante de las campanas. Era una tarde de 1574 cuando un niño de apenas 10 años corría descalzo por los estrechos callejones, esquivando vendedores y transeúntes. Su nombre era Galileo Galilei. Tenía el cabello alborotado, la ropa algo desarreglada y los ojos brillantes de una curiosidad insaciable. Desde pequeño, Galileo había mostrado una fascinación inusual por todo lo que lo rodeaba. Se detenía en las plazas para observar las sombras que proyectaban las estatuas al moverse el sol y pasaba horas mirando cómo caían las gotas de agua desde las fuentes, preguntándose por qué siempre seguían el mismo trayecto. Su padre, Vincenzo Galilei, un músico y teórico musical, le enseñó a apreciar la armonía y el ritmo, algo que más tarde Galileo descubriría también en el lenguaje secreto de las matemáticas. Una tarde, Galileo acompañó a su padre a la Catedral de Pisa. Mientras Vincenzo conversaba con unos conocidos, Galileo quedó hipnotizado por la lámpara de aceite que colgaba del techo, oscilando lentamente con la brisa. No tenía más que su propio pulso para medir el tiempo entre cada vaivén, y notó algo que le dejó sin aliento, sin importar si la lámpara se movía en trayectos largos o cortos. El tiempo que tardaba en ir y volver era siempre el mismo. Corrió a casa, exaltado. Esa noche, se quedó despierto hasta tarde, anotando sus pensamientos en un pequeño cuaderno. No sabía que había descubierto el isocronismo del péndulo, pero sí entendía que había encontrado un patrón en el mundo, una especie de ritmo invisible que regía incluso el movimiento de los objetos. A los 17 años, siguiendo los deseos de su padre, Galileo ingresó a la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Pero su corazón no estaba en la anatomía ni en las hierbas medicinales. Lo que lo llamaba eran las estrellas, los cielos infinitos y los secretos que parecían esconderse detrás de cada fenómeno natural. Mientras sus compañeros de clase memorizaban textos médicos, él se perdía en debates sobre Aristóteles y Pitágoras, cuestionando los principios que muchos aceptaban sin dudar. Un día, durante una clase, el profesor explicaba la teoría aristotélica de que los objetos más pesados caían más rápido que los livianos. Galileo frunció el ceño. Algo no encajaba. Decidido a comprobarlo, subió a lo alto de la torre inclinada de Pisa y dejó caer 2 esferas de distinto peso ante la mirada incrédula de sus compañeros. Ambas tocaron el suelo casi al mismo tiempo. El murmullo entre los presentes fue de incredulidad. Había desafiado una verdad que se consideraba incuestionable. La emoción lo embargaba. Cada descubrimiento era como encender una llama en su interior, y cuanto más aprendía, más necesitaba saber. El mundo le parecía un gran libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, y él estaba decidido a descifrarlo. Las estrellas, la gravedad, la luz, todo tenía un orden que esperaba ser revelado. Esa pasión lo consumía. Pasaba noches enteras escribiendo, calculando y creando pequeños experimentos con materiales que encontraba en el mercado. No tenía miedo de desafiar lo establecido, y esa osadía lo llevaba cada vez más lejos del camino que otros esperaban de él. Sin saberlo aún, Galileo estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría el destino de la ciencia para siempre. Sus días de joven soñador en Pisa apenas eran el preludio de una vida marcada por la rebelión, la búsqueda incansable de la verdad y el enfrentamiento con los poderes que intentaban silenciarla. El telescopio y los cielos prohibidos. La noche cayó sobre Padua como un manto de terciopelo salpicado de estrellas. El viento helado corría entre las callejuelas estrechas, silbando entre las hojas de los cipreses y sacudiendo las viejas ventanas de la universidad. En su modesto taller, Galileo Galilei apenas respiraba. Su mirada ardía con una mezcla de anticipación y temor mientras ajustaba cuidadosamente una serie de lentes pulidas a mano. Ante él, sobre una mesa de madera cubierta de pergaminos y tinta seca, se alzaba su más reciente creación, un tubo largo, negro, con un brillo metálico en los bordes. El telescopio. Había escuchado rumores sobre un instrumento en los Países Bajos que permitía acercar objetos lejanos, pero Galileo no se conformó con la idea de imitarlo. No. Él quería perfeccionarlo, convertirlo en una llave que abriera los cielos y desvelara sus secretos. Noches enteras pasó puliendo lentes y haciendo cálculos febriles a la luz temblorosa de las velas, hasta que, por fin, una noche sin luna, sostuvo el telescopio entre sus manos,
con el corazón martillándole en el pecho. Subió a la azotea, donde el viento le azotó el rostro, pero él apenas lo sintió. Apoyó el telescopio sobre un trípode improvisado y apuntó hacia la luna. Al acercar el ojo a la lente, contuvo el aliento. Lo que vio le heló la sangre. La luna no era la esfera perfecta que Aristóteles y Ptolomeo habían descrito durante siglos. No era una esfera inmaculada suspendida en los cielos, sino un mundo agreste y hostil. Montañas se alzaban imponentes, arrojando sombras negras sobre los valles. Cráteres inmensos salpicaban la superficie, testigos mudos de antiguas colisiones. Galileo se apartó del telescopio con la respiración entrecortada y miró la luna a simple vista. Luego volvió a mirar a través de la lente. No podía creerlo. La perfección celestial se desmoronaba ante sus ojos. Pero no se detuvo allí. Con manos temblorosas y una emoción que le quemaba las venas, giró el telescopio hacia Júpiter. En medio de la negrura del cielo, el planeta brillaba como una joya lejana. Galileo contuvo la respiración al notar algo inesperado. Junto a Júpiter, 3 pequeños puntos luminosos flotaban en la negrura. Al principio pensó que se trataba de estrellas lejanas, pero noche tras noche los observó moverse. No estaban fijos. Giraban alrededor del planeta, como la Tierra alrededor del Sol. Y Dios mío, susurró. Eran lunas. Lunas que no orbitaban la Tierra, sino otro cuerpo celeste. La idea le golpeó el pecho como un martillo. Si existían cuerpos que no giraban alrededor de la Tierra, entonces el modelo geocéntrico estaba equivocado. El universo no giraba alrededor del ser humano. Noches después, apuntó su telescopio hacia Venus. Durante semanas observó el planeta y quedó atónito al descubrir sus fases. Venus mostraba ciclos similares a los de la Luna, lo que solo podía explicarse si orbitaba alrededor del Sol. Aquello era la prueba definitiva. Copérnico tenía razón. La verdad era tan hermosa como aterradora. Galileo sintió una mezcla de júbilo y pavor. Sabía que había descubierto algo que sacudiría los cimientos del mundo, algo que la Iglesia no estaría dispuesta a aceptar. Pero no podía quedarse callado. Con manos temblorosas, empezó a escribir frenéticamente. Sus plumas se desgastaban al ritmo de sus pensamientos, y las páginas se llenaron de cálculos, observaciones y dibujos de lunas y sombras. Publicó sus descubrimientos en el Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, un texto que correría como pólvora encendida por toda Europa. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos lo aclamaron como el hombre que había abierto los ojos de la humanidad a una nueva realidad. Otros lo tacharon de hereje, de loco, de imprudente. Las murmuraciones comenzaron a llegar a los oídos de la Iglesia, y la sombra de la Inquisición empezó a cernirse sobre él. Pero en aquellos momentos, bajo el cielo estrellado de Padua, Galileo no pensaba en juicios ni en condenas. Pensaba en la vastedad del universo, en la belleza del movimiento de los astros, en el poder del conocimiento. Con cada noche que pasaba, su telescopio se convertía en una ventana a lo prohibido, y él no podía dejar de mirar. El desafío a la autoridad. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en Florencia. Las campanas de la catedral resonaban graves, como presagiando el destino que se cernía sobre Galileo. Sentado en su estudio, rodeado de pergaminos y modelos astronómicos, sus manos temblorosas sostenían una pluma que se deslizaba sobre el papel con la urgencia de quien sabe que el tiempo se le escapa. Había visto cosas que otros no podían siquiera imaginar, y ahora, el peso del conocimiento lo arrastraba hacia una batalla que no había pedido, pero que estaba decidido a librar. Todo comenzó con la publicación de Sidereus Nuncius, su mensajero de las estrellas, un libro que no solo narraba sus descubrimientos, sino que los proclamaba con la firmeza de quien ha mirado directamente al infinito y ha visto sus secretos más oscuros. El impacto fue inmediato. Las cortes y universidades se sacudieron con la noticia de que la Luna no era perfecta, que Júpiter tenía lunas propias y que Venus, con sus fases cambiantes, solo podía explicarse si orbitaba alrededor del Sol. Cada página era una afrenta directa a la cosmovisión geocéntrica que durante siglos había reinado en la cristiandad. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos eruditos se maravillaron ante sus hallazgos, mientras que otros, furiosos, se aferraron a la idea de que los cielos debían permanecer inmaculados, tal como los describiera Aristóteles.
Galileo, sin embargo, no tenía intención de retroceder. Organizó demostraciones públicas, invitando a nobles y cardenales a observar por sí mismos a través de su telescopio. No había nada que ocultar. Los astros revelaban su danza secreta ante cualquiera que se atreviera a mirar. Sin embargo, no todos querían mirar. Los rumores llegaron a Roma como el viento que precede a una tormenta. La Iglesia, guardiana de la fe y la doctrina, no veía con buenos ojos que un hombre pusiera en entredicho el orden divino. Para ellos, el cosmos no era solo una cuestión científica, sino teológica. Decir que la Tierra no era el centro del universo no solo era una herejía científica, sino una blasfemia. Si la Tierra no era el centro, ¿qué lugar ocupaba el ser humano en la creación? ¿Acaso no éramos el pináculo de la obra divina? El cardenal Roberto Bellarmino, inquisidor y guardián de la fe, envió una misiva a Galileo. El mensaje era claro, sus escritos habían levantado sospechas y sería llamado a dar explicaciones. No era una invitación. Era una advertencia. Galileo no se dejó intimidar. Decidió redoblar sus esfuerzos y escribió cartas sobre las manchas solares, donde no solo refutaba las ideas aristotélicas, sino que defendía con pasión el modelo heliocéntrico de Copérnico. Cada palabra era un golpe contra el dogma establecido, y la tensión crecía como una tormenta en el horizonte. Finalmente, en 1616, la tormenta estalló. Galileo fue convocado a Roma. El viaje fue largo y tenso. Atravesó colinas y valles, acompañado solo por el sonido de los cascos de los caballos y el crujir del carruaje. Cada milla recorrida era un paso más hacia la boca del lobo. La audiencia con Bellarmino fue tan fría como el mármol de la basílica. El cardenal, de rostro pétreo y mirada inquisitiva, escuchó en silencio mientras Galileo defendía su posición. Sus palabras eran apasionadas, llenas de la certeza de quien ha visto la verdad con sus propios ojos. Argumentó que la Biblia debía interpretarse con sabiduría, que sus metáforas no debían tomarse al pie de la letra, y que el conocimiento del cosmos no contradecía la fe, sino que la enriquecía. Pero Bellarmino no estaba allí para dejarse convencer. Con voz grave, le advirtió que sus ideas eran peligrosas, que estaban socavando la fe de los creyentes y desafiando la autoridad de la Iglesia. Y luego, pronunció las palabras que sellarían su destino. Se le ordena abandonar la enseñanza y la defensa del heliocentrismo. Galileo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante años, había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, y ahora se le pedía que guardara silencio, que negara lo que había visto con sus propios ojos. Pero, aunque su cuerpo temblaba y su mente se agitaba con mil pensamientos, algo en su interior se mantuvo firme. No cedería. No podía. Volvió a Florencia con el peso de la prohibición sobre sus hombros, pero no se rindió. En la intimidad de su estudio, siguió escribiendo, observando los cielos, buscando respuestas que la Iglesia se negaba a aceptar. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, que la Inquisición lo vigilaba de cerca, pero no le importaba. Su alma ardía con la certeza de que la verdad debía prevalecer, sin importar el costo. El desafío había comenzado. Y no habría marcha atrás. El juicio de la fe y la razón. Roma. Año de 1633. El cielo sobre la ciudad eterna estaba cargado de nubes oscuras, como si el firmamento mismo se preparara para presenciar el juicio del hombre que se atrevió a mirar más allá de la tierra. El sonido de las campanas resonaba en la distancia, y Galileo Galilei, de casi 70 años, avanzaba por los pasillos de mármol del Santo Oficio con pasos pesados, su bastón resonando con cada golpe contra el suelo frío. Su mente, agitada, repasaba los eventos que lo habían llevado hasta allí. Aquel juicio no era solo el enfrentamiento entre un hombre y la Iglesia, sino la colisión entre dos mundos, el del pensamiento libre y el del dogma. Galileo sentía la tensión en cada fibra de su ser. Sabía que sus descubrimientos habían sido como un terremoto en los cimientos de la fe, y que ahora se le exigía pagar el precio por haber desafiado la interpretación sagrada del cosmos. Al entrar en la sala del tribunal, el aire se tornó denso. Los jueces de la Inquisición se sentaban en un estrado elevado, envueltos en túnicas negras, sus rostros ocultos en las sombras que proyectaban las velas parpadeantes. El cardenal inquisidor, un hombre de mirada acerada y voz de hierro, presidía la sesión.
A su lado, los asistentes tomaban nota, registrando cada palabra que se pronunciaría en aquel juicio que marcaría la historia. El acta de acusación fue leída con solemnidad. Las palabras resonaban como látigos en la mente de Galileo: herejía, blasfemia, desafío a la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Su delito: haber defendido el heliocentrismo, la teoría de Copérnico que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. El corazón de Galileo latía con furia contenida. No era un hombre impío. No se había enfrentado a la fe, sino a la ignorancia. Pero la distinción no importaba en aquel lugar. Cuando le llegó el turno de hablar, se levantó lentamente. Su voz, aunque debilitada por los años, resonó con la firmeza de quien ha mirado al infinito y ha comprendido sus secretos. No he negado a Dios, declaró, mirando directamente a sus jueces. Al contrario, he buscado entender su obra. Cada estrella, cada luna que he observado, es un canto a la grandeza de la creación. Pero no puedo cerrar los ojos ante lo que he visto. El cielo habla, y yo he escuchado. Las palabras de Galileo se encontraron con un silencio sepulcral. Los jueces intercambiaron miradas, y el cardenal inquisidor se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Señor Galilei, dijo con voz grave, la Sagrada Escritura dice que Dios puso a la Tierra en el centro del universo. ¿Acaso se considera por encima de la palabra divina? Galileo apretó los dientes. Sabía que cualquier palabra equivocada podría sellar su destino. Respiró hondo y respondió: la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo va el cielo. Aquella frase quedó suspendida en el aire, como una daga a punto de caer. Los jueces intercambiaron miradas de consternación. El cardenal golpeó la mesa con un puño cerrado. ¡Oh, basta! Y tronó. Se le ha dado la oportunidad de retractarse, y aún persiste en su error. Sus palabras no son las de un fiel devoto, sino las de un hereje. El juicio continuó durante días interminables. Galileo fue interrogado una y otra vez, presionado para que negara lo que había visto con sus propios ojos. Las amenazas veladas se convirtieron en promesas de tormento físico. No era solo su vida la que estaba en juego, sino su alma. Cada noche, en la soledad de su celda, miraba al cielo a través de la pequeña ventana, buscando consuelo en las estrellas que una vez le habían revelado sus secretos. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por las velas que temblaban en la brisa helada. Galileo se arrodilló ante el tribunal. Un sudor frío recorría su espalda mientras el cardenal inquisidor pronunciaba las palabras fatídicas. Galileo Galilei. Este tribunal te encuentra culpable de vehemente sospecha de herejía. Se te ordena renunciar y abjurar de tus errores. El anciano temblaba. Sus rodillas crujieron al apoyarse en el mármol. Con la voz rota, pronunció las palabras que se le exigían. Yo, Galileo Galilei. Renuncio, maldigo y abomino el error y la herejía del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero en su corazón, la llama de la verdad no se apagó. Se dice que, al levantarse, murmuró las palabras que resonarían a lo largo de los siglos. Eppur si muove. Y, sin embargo, se mueve. Con aquel acto de humillación pública, Galileo selló su destino. Fue condenado a prisión domiciliaria de por vida. Mientras se alejaba de la sala del tribunal, una lágrima rodó por su mejilla. No por miedo, sino por la tristeza de saber que la verdad había sido silenciada, al menos por el momento. En el horizonte, las estrellas brillaban con una intensidad imperturbable, como si supieran que el tiempo y la historia, al final, le darían la razón. El silencio forzado. La puerta se cerró con un crujido seco. El sonido de la cerradura al girar resonó en el alma de Galileo como un golpe de martillo. La casa en Arcetri, una modesta villa en las colinas de Florencia, se convirtió en su prisión. Condenado a arresto domiciliario de por vida, el hombre que una vez había desafiado los cielos ahora enfrentaba un castigo más cruel que la muerte: el silencio. La luz del sol se filtraba pálida a través de las ventanas enrejadas. Las sombras de los cipreses se deslizaban por las paredes de piedra como espectros silenciosos. Cada rincón de aquella casa se convirtió en un testigo mudo de su soledad. A veces,
en las noches más oscuras, Galileo se sentaba junto a la ventana, mirando hacia el cielo estrellado. Sabía que esas estrellas no giraban alrededor de la Tierra, que sus movimientos eran una danza cósmica guiada por leyes que él había comenzado a comprender. Pero ahora, esas verdades eran solo susurros en su mente, ahogados por el eco de su retractación forzada. La Iglesia le había impuesto el silencio. No podía publicar, no podía enseñar, no podía compartir sus ideas. Su nombre se convirtió en un tabú. Y, sin embargo, en la penumbra de su encierro, la mente de Galileo ardía con una intensidad imposible de apagar. La rebelión del pensamiento. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara una forma de resistir. Con manos temblorosas, tomó la pluma y comenzó a escribir. No sobre el Sol o la Luna, no sobre las órbitas de los planetas, esas ideas ya habían sido condenadas, sino sobre algo que la Iglesia no podía censurar tan fácilmente, la naturaleza del movimiento. La caída de los cuerpos, las leyes que regían el mundo tangible. Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Ese sería su legado. Cada noche, bajo la luz de una vela parpadeante, Galileo se sumergía en cálculos y reflexiones. Su pluma se movía con frenesí sobre el pergamino, desafiando el tiempo, desafiando el poder que lo había silenciado. Las ecuaciones fluían como ríos de fuego, cada trazo una chispa que encendía el conocimiento. Se adentró en los misterios de la cinemática y la resistencia de los materiales, sentando las bases de lo que siglos después se convertiría en la física moderna. Pero no estaba solo. Su hija Virginia, ahora Sor María Celeste, era su único consuelo. Aunque vivía en un convento cercano, le enviaba cartas llenas de amor y apoyo. Cada palabra suya era un bálsamo para el alma herida de Galileo. Cuando la enfermedad la reclamó antes de tiempo, su muerte fue un golpe devastador. La casa se sumió en un silencio aún más profundo. La lucha contra el tiempo. Los años pasaron, y el cuerpo de Galileo comenzó a fallarle. La ceguera se apoderó de sus ojos, robándole la visión de los cielos que tanto había amado. Pero incluso cuando la oscuridad lo envolvía, su mente seguía brillando. Dictaba sus pensamientos a sus discípulos, quienes se convirtieron en sus manos y sus ojos, transmitiendo sus palabras al papel. El mundo exterior apenas sabía de él. Solo unos pocos valientes se atrevían a visitarlo, entre ellos Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, jóvenes que beberían del conocimiento de Galileo y llevarían su antorcha hacia el futuro. En esas noches clandestinas, la pequeña villa se convertía en un santuario de ciencia, donde las ideas prohibidas fluían en susurros, como corrientes subterráneas que esperaban el momento de emerger a la luz. El último aliento de un gigante. En sus últimos días, Galileo sabía que su tiempo se agotaba. Postrado en su lecho, rodeado de manuscritos y de la tenue luz de una lámpara de aceite, se enfrentó a la muerte con la misma valentía con la que había enfrentado a la Iglesia. No se consideraba un hereje, sino un buscador de la verdad. Sabía que no viviría para ver el triunfo de sus ideas, pero en su corazón ardía la certeza de que algún día, el mundo reconocería la verdad que él había descubierto. La madrugada del 8 de enero de 1642, Galileo Galilei exhaló su último aliento. El viento susurraba entre los árboles, y las estrellas brillaban en el cielo indiferentes, como centinelas silenciosas. El silencio forzado que la Iglesia le impuso no pudo apagar su voz. Sus escritos se diseminaron en secreto, y sus ideas, como semillas sembradas en tierra fértil, florecieron con el paso de los siglos. El mundo tardaría en comprenderlo, pero al final, la historia le dio la razón. Y en algún lugar, en lo profundo del cosmos, las estrellas siguieron su danza eterna, sabiendo que hubo un hombre que las comprendió. El legado eterno. La bruma matinal se posaba sobre la campiña toscana cuando Galileo Galilei exhaló su último aliento. Era el 8 de enero de 1642, y en la penumbra de su modesta villa en Arcetri, el hombre que había desafiado los cielos y la autoridad terrenal se despedía del mundo. Afuera, el viento susurraba entre los cipreses, y el silencio reinaba, como si la naturaleza misma guardara duelo por su pérdida. Pero la muerte no apagó la llama de su legado. La semilla del cambio. La Iglesia había intentado silenciarlo, reducirlo al olvido, confinarlo entre las sombras de su casa-prisión. Sin embargo, las ideas de Galileo se habían convertido en semillas lanzadas al viento,
diseminándose a lo largo y ancho de Europa. Sus discípulos, entre ellos Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, se convirtieron en heraldos de su pensamiento. Cargaban consigo los manuscritos que Galileo dictó en los últimos años de su vida, como si fueran reliquias sagradas. El texto que más resonó en los años venideros fue su obra Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, escrita en el silencio forzado de su arresto domiciliario. En esas páginas, Galileo no solo había desafiado la concepción aristotélica del movimiento, sino que había sentado las bases de la física moderna. Cada línea escrita era una daga clavada en el corazón del pensamiento medieval, una proclama que anunciaba la llegada de una nueva era. El despertar de la razón. A medida que el siglo XVII avanzaba, las ideas de Galileo encendieron la chispa de la revolución científica. En Inglaterra, un joven Isaac Newton leería sus textos con devoción. Inspirado por los estudios de Galileo sobre la caída libre y el movimiento parabólico, Newton desarrollaría las leyes del movimiento y la gravitación universal, consolidando los principios que Galileo solo había comenzado a vislumbrar. En Francia y Alemania, filósofos y científicos comenzaron a hablar de un universo regido por leyes naturales, no por caprichos divinos. La razón se alzaba como la nueva guía de la humanidad. Los cielos ya no eran el dominio exclusivo de la fe, ahora podían ser medidos, comprendidos y explicados. Pero la Iglesia no se quedaría de brazos cruzados. El nombre de Galileo permaneció en la lista de libros prohibidos durante siglos. Sus ideas, aunque diseminadas en secreto, eran consideradas peligrosas, una amenaza para el orden establecido. Y, sin embargo, esa prohibición no hizo más que avivar el fuego. El juicio de la historia. Con el paso de los siglos, Galileo se convirtió en un símbolo. Su vida encarnaba la lucha entre la ciencia y el dogma, entre la razón y la fe ciega. Intelectuales y pensadores de la Ilustración lo elevaron a la categoría de mártir del conocimiento. Su historia se narraba en las academias, en las universidades, y en los círculos más oscuros de la clandestinidad intelectual. Finalmente, en 1992, 350 años después de su condena, la Iglesia Católica reconoció oficialmente que Galileo había tenido razón. El Papa Juan Pablo II declaró que la Iglesia había cometido un error al juzgarlo, y que la ciencia y la fe no debían verse como enemigas, sino como dos formas de entender el universo. Era una reivindicación tardía, pero necesaria. El eco en la eternidad. Hoy, Galileo es más que un nombre en los libros de historia. Su legado vive en cada telescopio que apunta hacia el cielo, en cada estudiante que se maravilla ante las leyes del movimiento, en cada científico que se atreve a cuestionar lo establecido. Su vida y su obra no solo cambiaron la ciencia, cambiaron la forma en que la humanidad se ve a sí misma en el vasto lienzo del cosmos. Galileo Galilei no solo desafió la gravedad, desafió el poder. Y aunque su cuerpo descansa en la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, su espíritu sigue vagando entre las estrellas que tanto amó. Cada noche, cuando alzamos la vista hacia el cielo estrellado, seguimos los mismos caminos que él trazó con su telescopio, y su voz resuena en el viento, susurrando, «Eppur si muove». La historia de Galileo Galilei es mucho más que la crónica de un hombre enfrentado a la autoridad, es el relato de la lucha incansable del pensamiento crítico contra los dogmas, del coraje individual ante el peso aplastante de la tradición, y de la búsqueda incansable de la verdad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de las certezas heredadas. El conflicto entre la razón y el poder. El núcleo de la historia de Galileo radica en el enfrentamiento entre la razón y el poder, entre el deseo de comprender y la necesidad de controlar. Cuando Galileo perfeccionó el telescopio y dirigió su mirada hacia los cielos, no solo descubrió montañas en la Luna, fases en Venus y lunas orbitando Júpiter. Descubrió algo aún más perturbador, que el universo no se plegaba a las narrativas construidas por siglos de tradición y fe, sino que seguía leyes propias, implacables y bellas en su simplicidad matemática. Este hallazgo no solo amenazaba el conocimiento astronómico de la época, sino también el poder que se sustentaba en él. La Iglesia Católica no era solo una institución religiosa, era también un pilar político y social, cuyo poder emanaba de la autoridad absoluta que ejercía sobre la interpretación del mundo. Cuestionar el lugar de la Tierra en el cosmos era cuestionar la estructura misma de la realidad que la Iglesia había impuesto durante siglos. Galileo, con su telescopio, no solo apuntó hacia el cielo,
apuntó hacia el corazón del poder. La soledad del pensador. Es fácil, desde la distancia, admirar la valentía de Galileo. Pero en su tiempo, esa valentía significaba un aislamiento profundo. Al desafiar las creencias establecidas, se convirtió en un paria intelectual, alguien que caminaba en una delgada línea entre la iluminación y la herejía. La soledad del pensador es una carga pesada, y Galileo la llevó con una dignidad silenciosa, incluso cuando el peso de la Inquisición cayó sobre sus hombros. Durante su juicio, cuando fue obligado a renunciar públicamente a sus ideas, no fue solo un acto de sumisión forzada, fue un recordatorio de que la verdad, por más evidente que sea, puede ser acallada temporalmente por la fuerza del poder. Pero en ese aparente acto de derrota, Galileo sembró la semilla de la rebelión futura. Aunque murmurara en voz baja Eppur si muove, y, sin embargo, se mueve o no, su silencio forzado se convirtió en un grito que resonaría a través de los siglos. El precio de la verdad. La historia de Galileo también es un recordatorio del precio que a menudo se paga por la búsqueda de la verdad. No fue un héroe perfecto, fue un hombre con ambiciones, con deseos de reconocimiento, con errores y defectos. Pero en el corazón de su vida latía una pasión irrefrenable por comprender el mundo. Esa pasión lo llevó a enfrentar el juicio de sus contemporáneos, a sacrificar su reputación, en última instancia, a vivir sus últimos años en reclusión. Pero, ¿acaso no es ese el destino de todos aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente? Los pioneros, los revolucionarios del pensamiento, siempre pagan un precio. La historia de Galileo nos enseña que la búsqueda de la verdad no es un camino fácil, y que aquellos que lo recorren a menudo caminan solos, enfrentándose no solo a la ignorancia, sino también al miedo de aquellos que ven en el cambio una amenaza. El eco del legado. Sin embargo, el tiempo dio la razón a Galileo. Sus ideas trascendieron su vida, y su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia intelectual. No solo cambió la astronomía, sino que allanó el camino para la revolución científica, inspirando a generaciones de pensadores que, armados con la razón y la curiosidad, se atrevieron a cuestionar lo incuestionable. Hoy, cuando miramos al cielo, seguimos los pasos de Galileo. Cada imagen capturada por un telescopio, cada cálculo que descifra los misterios del cosmos, es un eco de aquel hombre que, con un tubo de lentes y una mente inquieta, desafió el orden establecido y abrió una ventana hacia el infinito. Su historia nos recuerda que el conocimiento no es un don gratuito, sino una conquista que exige sacrificio. Y que, en última instancia, la verdad siempre encuentra una forma de prevalecer. Galileo nos enseñó que, aunque el poder puede imponer silencio, la razón y la curiosidad humana son fuerzas indomables que ningún dogma puede contener para siempre. Porque, al final, la Tierra sigue moviéndose, y el pensamiento también. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.